Hare Krishna, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva lectura para este grupo muy hermoso de clases en vivo para ISKCON Buenos Aires. Gracias a todos los que están del otro lado y los que van a ver la clase. Vamos a hacer un intento de compartir un poquito acerca de este conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. Mi nombre es Deva Brata Das. Y agradezco mucho a toda la comisión del Templo de Buenos Aires, sobre todo a Chitrak Das, que se comunicó conmigo. Y bueno, hoy vamos a leer un verso del capítulo número 3 del Bhagavad Gita, que se llama Karma Yoga. El verso es el tercero, el verso 3.3. Bueno, el que quiera, el que esté presente, si alguien me puede decir si está todo bien, si se está viendo bien, escuchando bien, bienvenido sea. Si no, bueno, ahí hacemos igualmente como le decían cuando en un momento Srila Prabhupada, si nadie te escucha, por lo menos háblale a las paredes, cuando empezó su prédica en Estados Unidos. Así que siempre el Krishna Kata es positivo, purifica a todos, al que escucha, al que habla y al que pregunta, eso se dice. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del Karma Yoga, que es la acción en ofrenda. Yoga es, como sabemos, es vínculo, tiene varias traducciones la palabra yoga, vínculo, unión, reconexión, y la palabra karma es acción o actividad. Entonces, este capítulo número 3, estas enseñanzas, mejor dicho, del capítulo número 3 que da el Señor Krishna, son revolucionarias para nosotros, para las personas. Quiero asegurarme si está saliendo, si se está transmitiendo. Ok, gracias. Entonces, son revolucionarias desde el punto de vista de que nos enseñan a actuar en este mundo de una manera diferente a lo que por tendencia tenemos. Somos almas condicionadas. El deseo primigenio del alma condicionada es el deseo de enseñorearse de la naturaleza material, como Prabhupada ha dicho en tantas explicaciones. El deseo de ser amos, el deseo de disfrutar, los deseos egocéntricos y egoístas. Y lo que viene a enseñar Krishna en este capítulo 3 es cómo actuar en ofrenda, cómo ofrendar nuestras actividades, como mínimo actuar sin apego al resultado. Después Krishna va como haciendo más sutiles las enseñanzas, haciéndolas más finas. Pero la finalidad del Karma Yoga, como Prabhupada explica, es el Bhakti Yoga, el actuar para Krishna, que es lo que quería Krishna de Arjuna, que finalmente le iba a terminar instruyendo, le va a terminar instruyendo, y nos va a terminar instruyendo en el capítulo número 18, que nos entreguemos a él, Sarva Dharmam Parityajya. Y el verso 18:66. Entonces, Krishna, lo revolucionario de esto es que nosotros estamos acostumbrados a actuar, a trabajar y a realizar nuestras actividades para la satisfacción de nuestros sentidos, entre los que se encuentra la mente, ¿no? La satisfacción mental y la satisfacción del ego falso. Tenemos, como sabemos, tenemos una sola identidad, somos un alma espiritual, pero ahora estamos identificados con una identidad material. Eso se conoce como el ego falso, el ajánkara. El ajánkara es la concepción del yo y mío. Creo que soy este cuerpo y creo que todo lo que me rodea me pertenece. Y si no me pertenece, me quiero hacer dueño. Esa es la mentalidad del alma condicionada. Así que bueno, vamos a ver un poquito, repasando lo anterior. Entonces vemos el Bhagavad Gita, estamos prácticamente, como sabemos, tiene 18 capítulos, estamos en el comienzo.
Los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita hablan acerca del Karma Yoga. Krishna enfatiza en la acción, en cómo actuar y en la importancia de la acción de actuar, ¿no? Y después tenemos los capítulos del medio, que son lo que se llama el Bhakti Yoga, el servicio devocional. En los capítulos 7 al 12, Krishna se presenta a sí mismo, de manera categórica él presenta se presenta como la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Están los 4 versos principales del Bhagavad Gita en el capítulo 10, donde Krishna dice: Aham sarvasya prabhavo, de mí provienen todos los planetas materiales, espirituales, todo emana de mí. Luego están los últimos 6 capítulos, del 13 al 18, donde se explica lo que es el Jnana. El Jnana es el conocimiento acerca de la materia, el espíritu, poder entender un poco esta naturaleza material. Ahí Arjuna, al comienzo del capítulo 13, hace preguntas acerca de entender el ser, sigue como preguntando, y Krishna explica cómo funciona esta prakriti o la naturaleza material, entender las modalidades de la naturaleza material, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, y luego en el capítulo 18 se da la conclusión, las últimas instrucciones de Krishna, que son las más elevadas, como decíamos antes, el entregarse al Señor Supremo sin temor. Él nos va a librar de todas las reacciones pecaminosas. Entonces, yendo a este capítulo número 3, Arjuna, en el primer verso, hoy estamos en el verso 3, entonces en el verso 1 Arjuna hizo una pregunta. Y este verso que voy a leer el día de hoy es una respuesta a la pregunta de Arjuna. Entonces, ¿qué preguntó Arjuna? Lo voy a leer, dice en el texto número 1. Dijo: oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Primero voy a hacer una invocación, porque siempre antes de leer esta escritura sagrada que es el Bhagavad Gita y todas las escrituras sagradas que fueron dadas por Krishna, hacemos una invocación. Es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, aquí Arjuna le pregunta a Krishna ¿por qué? Porque Krishna en el capítulo 2 explicó algunos temas, habló acerca de la naturaleza del alma, la naturaleza del cuerpo, la diferencia entre el cuerpo y el alma. Después enfatizó acerca de cumplir con el deber. Y luego Krishna empezó a partir del verso 2.39, empezó a hablar acerca de lo que se conoce como el Buddhi Yoga, o el actuar sin esperar resultados fruitivos, con desapego al resultado. Ese es el proceso liberador, como dice Krishna en el verso 2.39. Entonces, como en cierta manera Krishna enfatizó en la última parte del capítulo 2 acerca del conocimiento, y antes entre el capítulo entre el verso número 31 y el 38 le dijo a Arjuna que él tiene el deber de luchar por ser un kshatriya, un guerrero, tenía que participar en esta batalla. Entonces Arjuna, si ya estaba confundido, se confunde aún más. De hecho lo dice aquí. Le dice, bueno, voy a repetir este verso 1, dice: si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Y en el verso número 2, Arjuna dice: mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Aquí en este verso 2, se utiliza la palabra Shreya, que significa el verdadero beneficio. Recordemos que Arjuna ya se había entregado a Krishna como discípulo en el capítulo número 2, al comienzo del capítulo 2. Cuando Arjuna, después de argumentar mucho,
para no pelear, por su estado de perplejidad. Arjuna decía, pero ¿por qué tengo que estar aquí? En un momento se planteó, dice, pero ¿por qué estoy acá, en esta situación, enfrente aquí formado con los ejércitos, a punto de pelear contra mi abuelo, mi maestro de armas? Entonces, muchas veces nos pasa, bueno, muchas veces nos puede pasar en la vida que estamos en una situación y decimos, pero ¿qué hice para estar en esta situación? Y en ese momento, Arjuna, cuando se entrega, también utiliza la palabra Shreya, que es el bien último. Entonces, Arjuna le estaba diciendo, y aquí también, que le diga a Krishna definitivamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo mejor para él, ¿no? Eso es, es un estado de fe y confianza en el maestro. Ese estado de sumisión lo estaba presentando aquí Arjuna, entregándose a las instrucciones de Krishna. Y entonces, con respecto a lo de Arjuna, ¿por qué se confunde aquí en este comienzo del capítulo 3? Es que Arjuna había entendido que el actuar con la inteligencia, por eso en este capítulo 1 dice, si consideras que la inteligencia, buddhi es inteligencia, es mejor que la acción, karma, ¿por qué me quieres hacer participar en esta horrible guerra? Porque él entendía que buddhi era no actuar, porque muchas veces nosotros entendemos la práctica espiritual cuando hay un paradigma como una cuestión media establecida o tenemos un prejuicio de que espiritualidad es retirarse de la acción. Por eso Prabhupada aquí en estos significados, los primeros significados del capítulo 3, Prabhupada dice que algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia. Es quedarse quieto, es tratar de evitar la acción. Porque, bueno, siempre el trascendentalista en cierta manera ha entendido de que las reacciones, de la cadena de acciones y reacciones, que eso es el karma, nos ata a este mundo material. Entonces, el trascendentalista, como lo dice la palabra, quiere trascender este mundo material y tiene el deseo de regresar al mundo espiritual, al plano espiritual, o liberarse de este mundo material, como mínimo. Entonces, tenemos ese pensamiento de que es muy revolucionario esto de decir, bueno, ¿cómo puedo, incluso actuando, cómo puedo liberarme de la acción? Por eso en el capítulo 4, Krishna habla sobre la acción y dice que las complejidades de la acción y la inacción son muy difíciles de entender, no es tan fácil entender que a veces la acción es inacción y la inacción es acción. Así que esos son los temas que se van a enfatizar a lo largo de este capítulo número 3, ¿no? De actuar en yoga, eso es lo liberador. Entonces Arjuna no podía entender si el proceso de conciencia de Krishna, dice Prabhupada, se trataba de inercia o de servicio activo. ¿Qué hago? ¿Me quedo, no peleo o peleo? Al final le estaba diciendo eso. Entonces en este capítulo Krishna explica el Karma Yoga. Luego, en los versos posteriores del capítulo, antes de leer este verso 3, se va a enfatizar, Krishna va a enfatizar en la no renuncia a la acción, ¿no? Se va a hablar mucho de la persona, incluso aquel que se conoce como un farsante, aquel que su mente aún está pegada a los objetos de los sentidos, que restringe artificialmente los sentidos. Entonces Krishna rechaza la renuncia. En este caso, en el principio, uno tiene que ejecutar los deberes prescritos según el Swadharma, como le dijo en el capítulo 2. El Swadharma es digamos, el condicionamiento psicofísico o el deber prescrito para cada quien, que en el caso del Varna Ashram Dharma es, como sabemos, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras.
Entonces cada uno de esas órdenes tiene determinados deberes que cumplir. Y en el caso de Arjuna, al ser un kshatriya, tenía que pelear. Entonces no se recomienda la renuncia precipitada, hasta que el cumplimiento del deber no lo purifica a uno de la manera adecuada. Y también en estos versos posteriores al que voy a leer hoy, también se habla de una cuestión ontológica acerca del alma, que es entender que es activa por naturaleza. El alma siempre siempre está haciendo algo, tiene que hacer algo, y nunca puede dejar de actuar. Nosotros no podemos nunca dejar de actuar. El tema consiste en la discusión sería en qué plano vamos a actuar. Hay un plano de la acción del alma que la ata a este mundo material, y hay otro plano de acción o una manera de actuar con una determinada conciencia que la libera de este mundo material. Entonces, como para hacer el último preludio a la lectura del verso, Arjuna había comprendido que él era un alma espiritual, porque eso lo explica Krishna en los versos que van del capítulo 2 del 11 al 30. Krishna se describe lo que es el Sankhya Yoga, la diferencia entre el cuerpo y el alma, y eso había quedado claro, pero Arjuna todavía no entendía cómo tenía que actuar, qué tenía que hacer, cómo puede ocuparse en la actividad con un conocimiento elevado, cómo puede ocuparse en esta actividad que parecía aparentemente, por eso dice, en esta horrible guerra, y eso ser beneficioso para él como alma. Entonces, ahora sí, voy a leer el verso número 3 del capítulo número 3, Karma Yoga. Y dice así: Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvividha Nishta Pura Prokta Maya Naga Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Y la traducción palabra por palabra, la traducción completa y el significado que fueron dados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, dice, traducción palabra por palabra, Shri Bhagavan Uvacha, la Suprema Personalidad de Dios dijo, lo que en el mundo, asmin Dvividha, dos clases de Nishta, fe, Pura, anteriormente, Prokta, se dijo, Maya, por mí, Anaga, o tú el Inmaculado, Jnana Yogena, mediante el proceso vinculador del conocimiento, Sankhyanam, de los filósofos empíricos, Karma Yogena, mediante el proceso vinculador de la devoción, Yoginam, de los devotos. Y la traducción completa dice, la Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente. El Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y a entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía.
La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna, y de ese modo todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos, que también están buscando sinceramente la verdad absoluta, llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el super ser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual, gradualmente, uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna, con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Jai Srila Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Jananjana Jalakaya Chakshurum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanuma Prashaka Swami Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adigaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a repetir el verso, es del día de hoy, el verso 3 del capítulo 3, Karma Yoga, que dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Bien, entonces aquí en este verso, para hacer un poquito el desglose del significado de Srila Prabhupada y comentar alguna cosita, lo poco que puedo agregar, porque está muy claro. Dos clases de... Aquí se habla de dos clases de nish. La palabra que se utiliza es nishta y se traduce como fe, o también es como una determinación. Prabhupada traduce, dice, hay dos clases de hombres, o sea, dos clases de inclinaciones, ¿no? Entonces aquí se dice que están los Sankyanam, en sánscrito significa los filósofos empíricos, que son aquellos que gustan o tienen atracción por el estudio, por la comprensión, por el análisis. Y ese proceso se llama Jnana Yoga. Jnana significa conocimiento y yoga significa unión. Entonces también es un proceso
vinculador. Se utiliza el conocimiento como vinculación ¿a quién? A Krishna. Entonces yoga siempre es en unión, en vínculo con Krishna. No hay, si no existe, si no hay Krishna, si no hay el aspirante, el practicante, el devoto o el alma que está tratando de conectarse con el Ser Supremo, no hay yoga. El yoga es esa interfase, digamos, o eso que hace la unión, que produce la unión entre Dios y el alma espiritual infinitesimal, individual que somos nosotros. Entonces un proceso vinculador también es el conocimiento, Jnana Yoga. Y después se dice que hay otro tipo de personas que son los devotos, yoginam, así se traduce como devotos. Y el proceso es karma yoga, karma yogena, dice aquí en el verso, en el sánscrito. Y este es el proceso vinculador de la devoción, a través de los procesos devocionales, como por ejemplo, uno de ellos es la oración, otro es la escucha, y bueno, sabemos que son 9 los procesos del servicio devocional. De esa manera también estamos estableciendo un proceso vinculador con Krishna, con el Ser Supremo. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión aquí? La comprensión del ser. El trascendentalista está tratando de entender quién es. Para empezar, por eso Prabhupada cuando llegó, hay un libro muy bueno que recomiendo siempre, que se distribuyen, los que estamos dedicados un poco a la distribución de los libros de Srila Prabhupada, a compartir la filosofía en las calles y en todos lados, porque todo se puede compartir de muchas maneras, también por internet, por WhatsApp, lo que se conoce como el Sankirtan, la distribución de los libros de Srila Prabhupada y de los libros del Bhakti Yoga, de la conciencia de Krishna. Lo primero que Prabhupada enseñó o nos instruyó a nosotros, a los materialistas occidentales, es que no somos el cuerpo. Entonces la primera pregunta es el yo, ¿quién soy? ¿Soy el cuerpo, soy la mente o soy algo más? Eso así empieza el libro La ciencia de la autorrealización, un libro muy, muy famoso, muy conocido, que ha hecho muchos devotos, ese libro maravilloso. Y entonces esa es la pregunta, ¿quién soy? Entonces el trascendentalista se pregunta, empieza por eso, ¿quién soy? Ahí empieza la indagación. Y esto lo explicó Krishna para sacar del letargo a Arjuna en el capítulo número 2. Permiso. El capítulo número 2, Arjuna estaba en un estado de letargo, no quería pelear, como todos sabemos, cómo fue la situación. Y Krishna lo primero que empieza a hablar es acerca de la eternidad del alma, ¿no? Y el ser. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, dice Krishna, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Luego empieza a hablar acerca de la reencarnación, así como en este cuerpo el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez, de la misma manera pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. Pero lo primero que le dijo Krishna a Arjuna es, mientras hablas, luego de que Arjuna en el capítulo 1 argumentara mucho a través de muchísimo conocimiento acerca del Dharma y de los principios religiosos, de por qué no debería participar de esta batalla, lo primero que le dice Krishna es, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Entonces, aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Y luego empieza Krishna a dar muchas cualidades acerca del alma y acerca del cuerpo material. El alma es eterna, permanente, primordial, el cuerpo es temporal, ¿no? Como sabemos. Entonces todas estas instrucciones que da Krishna desde el verso 11 al 30 del capítulo 2
son para dar un cimiento al conocimiento, a las enseñanzas que le iba a dar a Arjuna. Porque lo principal, lo primero que uno debe entender es quiénes somos, qué somos en esencia nosotros como entidades. Y somos almas espirituales. Pero ahí no, evidentemente, si no hubieran terminado las explicaciones de Krishna, hubieran terminado en ese verso 30. Evidentemente hay algo más. Y otra cosa que luego empieza a explicar Krishna a partir del verso 30 del capítulo número 2 es el cumplimiento del deber. Cuando nosotros venimos a este mundo material, tenemos un condicionamiento psicofísico. No solo que tenemos un cuerpo material y que está dotado de sentidos y necesitamos alimentarnos, necesitamos satisfacer en cierta manera los sentidos, sino que también estamos condicionados por lo que se conoce como guna y karma. Karma es nuestras acciones previas y guna es la modalidad de la naturaleza, nuestras tendencias, lo que no, por ese karma y por la guna y el karma, nosotros vamos a estar en alguna de las 4 órdenes que antes describía: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Las personas ya sabemos cuáles son estas 4 órdenes. Entonces, no era tan simple que Krishna le había enseñado qué es el alma, sino que va un poquito más allá. Le dice: pero por tu deber de Kshatriya tienes que luchar, no tienes mejor ocupación que participar en la batalla. Entonces ahí hizo un poco más complejo el tema, porque Arjuna quería muy hábilmente quería evitar un poco la situación en la que estaba, pero como vemos en el Bhagavad Gita, Krishna tenía otra idea para él. Entonces aquí en el significado, Srila Prabhupada habla acerca de estas dos personas que tienen dos tipos de inclinaciones. Algunos se dedican a comprenderlo a través a comprender el ser. Entonces estábamos hablando de comprender el ser, me había perdido un poco. Comprender el ser a través del Sankhya o el estudio analítico, la filosofía, o entender con la comprensión del ser a través del karma yoga, a través de actuar en conciencia de Krishna. Y ese karma yoga, como Prabhupada explica en este significado, va a traer aparejado el conocimiento. Eso se revela. Como Krishna dice luego en el capítulo número 10, en el verso número 10, Krishna dice que a aquellos que se dedican a mi servicio devocional, yo les doy la inteligencia, el buddhi, con el cual pueden venir a mí. Entonces el karma yoga va a traer como corolario el conocimiento, el jnana también. Entonces voy a hacer un poquito el desglose del significado de Srila Prabhupada. Entonces en este significado Krishna dice, en este verso Krishna dice Pura Prokta Mayanaga, que significa que ya te he dicho esto antes, que hay 2 tipos de personas. Esto se lo dijo en el verso 239, que aquí Prabhupada lo nombra. En el verso 239 lo vamos a leer, así tenemos una idea de qué está hablando. Ahí se dice, Krishna le dice, luego de explicarle acerca de los deberes, de que los beneficios y perjuicios que iba a tener a nivel material por pelear, por seguir su deber de Kshatriya o por no seguirlo. Iba a tener ciertas consecuencias, actuar o no actuar. Si actuaba como Kshatriya iba a tener el beneficio, si moría en la batalla, de ir a los planetas celestiales. Si vencía en la batalla, iba a disfrutar de un reino próspero, pero todo en un plano. Krishna empezó a instruirlo en un plano de los beneficios que iba a obtener en términos materiales. Le decía que si no participaba en la batalla era pecaminoso, eso era algo que lo iba a conducir al infierno. Entonces luego Krishna hace un salto en este verso 39 que cita Prabhupada aquí en el significado, que es que le habla acerca de que le va a empezar a hablar acerca del Buddhi Yoga. Entonces el verso 39 dice:
Hasta aquí, le dice Krishna, hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. El estudio analítico es el alma, el cuerpo, la diferencia. Entonces, y le dice, ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Esto es Buddhi Yoga. Oh hijo de Pritha, cuando actúes con esa clase de conocimiento podrás liberarte del cautiverio de las obras. Entonces aquí también, en este verso 39, como Prabhupada vuelve a repetir aquí en este significado del verso 3 del capítulo 3, el Buddhi Yoga es liberador, ¿no? Es el proceso para liberarse de las ataduras de la acción, ¿no? Liberarse del karma, ¿no? Buddhi Yoga se lo compara muchas veces con Karma Yoga y también Prabhupada, para facilitarnos las cosas, iguala también Karma Yoga con Bhakti Yoga. Si bien en algunas veces se los da de manera diferente, también el Buddhi Yoga es actuar con conciencia de Krishna, es el trabajo en conciencia de Krishna. Entonces, para resumir el significado de Prabhupada, hay dos tipos de procedimientos y algunas personas se inclinan por uno y otros por otros. Hay algunas personas que están inclinadas a especular y a entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. Eso es el Sankhya Yoga. Y otras personas que trabajan con conciencia de Krishna, dice Prabhupada. Eso es el Karma Yoga. Dos métodos. Aquí en el verso 39 que leímos recién, en este verso se explica que si se trabaja con los principios del Buddhi Yoga, o sea, un trabajo poniendo la inteligencia, utilizando la inteligencia para estar desapegado, sin la búsqueda de resultados fruitivos, esto nos permite liberarnos de las ataduras de la acción. Continuando con el significado de este verso de hoy, del verso 3, Prabhupada cita otro verso también del capítulo 61, del capítulo 2, que es el 61, el verso 61, que dice el verso 61, vamos a leerlo, a ver, y vamos a ver por qué lo relaciona Prabhupada. Dice, el verso 261 dice, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Bien. Entonces Prabhupada habla en este caso, con respecto a este verso 261, lo relaciona con el karma yogi, o aquel que está controlando los sentidos. ¿Y por qué controla los sentidos este practicante? Porque fija su conciencia en mí, dice Krishna, porque fija su conciencia en Krishna. Y eso hace que su inteligencia sea estable, queda fija. Esto se conoce, la palabra que se usa aquí es mat para. Mat para significa en relación conmigo. No es posible, según lo que hemos entendido por todos los significados de Prabhupada, no es posible tener la conciencia fija o controlar los sentidos sin que haya ese relacionamiento con Krishna, sin que nos agarremos de los pies del loto del Señor Supremo o de su representante fidedigno del Maestro Espiritual. No hay manera. Tenemos muchas historias en las escrituras de yogis que han caído de su posición, y devotos que han salido triunfantes de una perturbación, de una posible perturbación en sus sentidos. Entonces el mat para, o el estar en relación con Krishna, es lo que nosotros nos va a mantener en un estado de inteligencia estable. Entonces aquí también otra cosa que se da interesante en este significado, hay una frase, aquí se da una frase muy famosa que se dice acerca de la filosofía y la religión. Entonces Prabhupada dice que este Sankhya Yoga, para repetir, pasarlo un poco en claro, este Sankhya Yoga, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento a través del estudio, ¿no? Del especular,
pero siempre en la búsqueda de entender a la divinidad, ¿no? Por eso es yoga, si no sería un jnana árido, como que es esas personas que se dedican a discutir y discutir y nunca llegan a ninguna conclusión, porque su objetivo no es Krishna, como Prabhupada dice aquí en el significado de este verso. La meta es Krishna. Y aquel que es gyani, aquel que se está dedicando al jnana o al estudio de manera sincera, que quiere entender la verdad absoluta, va a llegar en algún momento a la plataforma del bhakti, que es más elevada. El bhakti es la devoción, ¿no? Entonces aquí Prabhupada dice que ambos yogas son interdependientes. En el verso de hoy es el Sankhya Yoga y el Karma Yoga. Entonces estábamos diciendo que el Karma Yoga es aquel que se dedica directamente actúa para Krishna. Y el Sankhya Yoga es el que estudia para entender a Krishna. Y son interdependientes, como la filosofía y la religión. Interesante, ¿no? Dice Prabhupada en el significado: la religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. Y estuve viendo en una clase que hay unas páginas muy buenas donde están todas las clases de Prabhupada, o muchas clases de Prabhupada. Nosotros tenemos un gran beneficio hoy en día, porque yo en la época de cuando Prabhupada llegó a Occidente, había templos en los años 70 que ni siquiera contaban, a veces bueno, Prabhupada no había terminado todavía de traducir el Bhagavatam, no contaban a veces con el Bhagavad Gita o tenían una copia. Y nosotros hoy en día tenemos tanto material para estudiar, no nos va a alcanzar a veces la vida para poder estudiar los libros de Prabhupada. Y tenemos páginas en internet, como está la página de vedabase.io, donde están muchos libros de Prabhupada en inglés y en muchos otros idiomas. Y también hay otras páginas, como por ejemplo una que se llama Vanipedia, donde están clases de Prabhupada, maravilloso, donde uno puede ver. Y también está el audio, donde uno puede pone play y escucha la voz de Prabhupada y puede leer mientras tanto la clase. Y esa escucha de la voz de la Acharya, de Prabhupada, es increíble lo que puede generar en nuestra conciencia, en nuestro corazón, un cambio, una alegría que proviene de la relación con Prabhupada. Entonces fui a esta página y busqué una clase acerca de este verso del día de hoy. Y con respecto a este tema de la filosofía y la religión, hay un comentario de Prabhupada que le quiero compartir. Dice: hay personas que simplemente se dedican a filosofar y otra clase de personas que simplemente se consagran a seguir ciegamente procesos religiosos o ritualísticos. El Bhagavad Gita es una combinación de ambos procesos. Es científico. Ustedes deben ser religiosos y también deben entenderlo todo filosóficamente. De otro modo, uno se vuelve fanático, un fanático religioso. En el Chaitanya Charitamrita se dice claramente que traten de entender, hay un verso que dice: Chaitanyera Dayara Katha Karaja Vichara. Traten de entender el regalo, dice Prabhupada, traten de entender el regalo de Chaitanya Mahaprabhu a través de su comprensión filosófica, no ciegamente, filosóficamente. Si realmente ustedes son personas sabias, se van a dar cuenta que esto es sublime. Si se aferran a sus principios, si se aferran a sus propios principios ritualísticos, religiosos, sin entender la filosofía, entonces se vuelven fanáticos. Así que no debemos volvernos fanáticos religiosos ni especuladores mentales áridos. Ambos procesos son peligrosos. Las personas que se consagran a ellos no pueden hacer ningún avance. Debemos adaptar la combinación de ambos. Deben ser religiosos, pero traten de entender todas y cada una de las líneas filosóficamente. Entonces, está bueno esto porque aclara un poquito más el tema. Al fin y al cabo el que da el conocimiento es Krishna, entonces no podemos nosotros a través de nuestro esfuerzo personal, mental e intelectual entenderlo a Krishna.
Y también no alcanza solamente con lo que es, si no tenemos, a veces necesitamos hacer un asiento o tener un cimiento filosófico para tener una certeza y una convicción acerca de esta filosofía. Cuando uno lee las escrituras, por ejemplo, lo que es el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, que son las escrituras que más se nos recomiendan a nosotros los seguidores de Srila Prabhupada y de la sucesión discipular, uno puede ver ahí la perfección de las enseñanzas, y eso incrementa nuestra fe, y eso va a hacer que nosotros nos dediquemos a la práctica de manera más entusiasta, porque vemos, y cuando uno puede también ver todas las enseñanzas de los acharyas anteriores a Prabhupada, donde como todo hay una concordancia, uno incrementa su fe, y eso hace que al fin de cuentas, en el caso nuestro, cantemos Hare Krishna, cantemos este Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, con más fe y entusiasmo, que es el propósito de los libros. Prabhupada le dijo una vez a un discípulo, contó mi maestro, que Prabhupada una vez le dijo a un discípulo: ¿para qué tú crees que yo escribí todos estos libros? Y bueno, el discípulo dijo algunas respuestas, el devoto, para que entendamos la filosofía. Y Prabhupada dijo: no, es para convencerlos de que canten Hare Krishna. Entonces la meta última es Krishna, porque Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no es diferente de Krishna, entonces, como sabemos, ¿no? Entonces, ahí estaremos en la meta, cuando estemos haciendo este proceso del servicio devocional, que empieza por cantar y escuchar y cantar. Entonces, siguiendo con el significado de Prabhupada, dice Prabhupada: la meta última es Krishna. Y dice: los filósofos por último llegan al plano de conciencia de Krishna. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19, ahí se habla de las personas que buscan conocimiento, y Krishna dice, voy a leer el verso 7:19, dice: después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, dice Krishna, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Este es un verso famoso, muy conocido. Entonces, aquella persona que verdaderamente tiene conocimiento, y verdadero conocimiento significa entender quién es Krishna, y cuál es nuestra relación con él, y quiénes somos, ¿no? Como aquí habla en este verso de hoy, el 3.3, personas que están buscando entender el ser. Entonces ese es el verdadero conocimiento, no todas las cantidades diferentes de materias y rubros que hay en este mundo, ¿no? Ese conocimiento. Y cómo me dedico al servicio devocional. Entonces un alma así es muy difícil de encontrar. Pero la persona, el que está indagando, el filósofo que está indagando acerca de Dios, si es sincero cuando lo encuentra, luego concluye que se tiene que dedicar al servicio devocional. Por eso Prabhupada dice en este significado, al final, dice: hay un proceso directo y hay un proceso indirecto. El proceso del bhakti o el proceso del servicio devocional es directo, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Y el proceso del jnana o el jnana yoga o la búsqueda filosófica es un proceso indirecto, porque luego lo va a conducir al proceso directo. Los dos caminos van para el mismo lugar. Como Krishna lo afirma esto en el capítulo 5. El capítulo 5 es el Karma Yoga, se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, así es traducido. Y ahí en un verso, es el 5.4 del Bhagavad Gita, Krishna dice: solo los ignorantes hablan del servicio devocional
Karma Yoga, como algo diferente del estudio analítico del mundo material, Sankhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de esos senderos obtiene el resultado de ambos. Y Prabhupada dice en el significado: el objetivo del estudio analítico del mundo material es el de encontrar el alma de la existencia. El alma del mundo material es Vishnu, o la superalma. El servicio devocional que se le presta al Señor implica servicio a la superalma. Un proceso es el de encontrar la raíz del árbol, y el otro es el de regarla. El verdadero estudiante de la filosofía Sankhya encuentra la raíz del mundo material, Vishnu o Krishna, y luego, con conocimiento perfecto, se dedica al servicio del Señor. Por lo tanto, en esencia no hay diferencia entre los dos, porque la meta de ambos es Vishnu. Entonces, aquí está bueno la analogía de la raíz, ¿no? Entonces la persona que está tratando de encontrar a Dios a través de la filosofía está buscando la raíz, lo está buscando. Y luego el devoto que está practicando el karma yoga o el bhakti yoga ya está regando la raíz, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo y ambos procesos van a conducir al Señor Krishna. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias a las personas que están escuchando, a los que escuchen luego más adelante. Y en los versos siguientes se va a seguir enfatizando acerca del trabajo, de actuar, de no renunciar, ¿no? De la no renuncia a la acción. Y luego Krishna va a hablar acerca del yagya, de la ofrenda, ¿no? De algo muy importante, que es entender de que en este mundo todo lo que nos es dado tenemos que reciprocarlo, ¿no? Por eso es el proceso de yagya o ofrenda es muy importante para empezar un cambio de conciencia, ¿no? Así que, bueno, gracias, hasta aquí llegué. Les agradezco a Chitrak nuevamente y a todos los que escuchan. Hare Krishna, reverencias a todos.